Cuando empecé a jugar béisbol, descubrí que tenía un buen talento humanamente y era bueno jugando. Y acontece que cuando yo veía a mi hermano, que era profesional, jugar, y eso me llamaba mucho la atención desde pequeño y quería ser grande liga. Yo era el más pequeño y siempre como yo era un prospecto, todo el mundo siempre quería estar al lado mío. Y entonces cuando llegué aquí a República Dominicana, se me hace tan difícil la adaptación. Dios mío. Que había veces que yo me ponía a llorar encerrado en mi habitación y no entendía, ella estaba muerta. Y cuando la veo en el ataúd, no sabía ni cómo reaccionar, Dios mío. no sabía ni qué decir. Wow. Yo le había prometido a ella que iba a firmar al salir de Venezuela, que iba a volver con una firma, pero eso nunca llegó. Dios bendiga tu vida de una manera muy especial. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla a través de tu plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Tenemos un hombre de Dios que porta una revelación poderosa, una palabra de parte del Señor muy fuerte. Y queremos que usted rapidito comience a evangelizar compartiendo el link. Yo quiero permitirle al varón de Dios que pueda presentarse a cada uno de ustedes. Varón de Dios, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Bienvenido ministro. a este segmento, Amén, amén. Conociendo el Mundo Espiritual. Alabado sea Dios. La gente quiere conocerte. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habla a su hermano Max Pacheco. Estamos aquí, somos más que bienaventurados por esta oportunidad que se nos ha brindado en este segmento, en esta parte, para la gloria y honra de Dios. Estamos aquí en este momento porque la dirección de Dios ha llegado a nuestra vida y el tiempo de Dios ha llegado. Mi pastor, Dios le bendiga, Osiris Bazán, y a todas las personas que nos pueden estar mirando a través de esta plataforma. Será de bendición escuchar estas palabras, mi hermano Patricio. Amén, tremendo, tremendo, es poderoso. Siempre cuando un hombre de Dios va a hablar al pueblo, la persona quiere conocer su historia, la gente quiere saber qué pasó con él de la niñez, porque a veces es muy fácil para la gente ver el hombre que Dios está usando hoy, el hombre que hoy camina con un manto de parte del Señor, pero tal vez no sabe cuáles han sido los procesos que ha vivido. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué tú recuerdas de tu infancia? Tal vez que te contaron tus padres, cómo tú has venido creciendo antes de Cristo y después de Cristo. Amén, amén. ¿Antes de Cristo en tu vida o después de Cristo en tu vida? Cuando me contaron mis padres, mi madre me contó a mi hermano Patricio, que cuando ella tenía 45 años, a esa edad
se puede entender que es un poco imposible de tener hijos. Wow. Pero algo sucede que cuando tú eres un hombre de Dios, que tiene un propósito de parte de Dios, que está encomendado en esta tierra, Dios trata y busca la forma para llevar a cabo el plan que tiene determinado en tu vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Mi mamá, que ya partió, que Dios la tenga en su gloria, ella tenía 45 años y ella no sabía que estaba embarazada de Dios mí. mío. Y cuando ella va al médico se da cuenta de que está embarazada, pero es algo controversial. ¿Por qué? Porque a la edad de 45 años ya se está entrando en una etapa de mayoría de edad. Entonces, es un poco difícil ya tener hijos a esa edad. Y más para ella que sufría de la presión, Wow. sufría de un sinnúmero de cosas. Y sin importar de Dios, cuando tiene un propósito con cada uno de nosotros, Dios rompe los límites. O sea que tu mamá a los 45 años queda embarazada, donde científicamente no es imposible, pero hay un alto grado de imposibilidad, de dificultad. Y si lo llevamos al tiempo de Abraham y esa gente, eran como los 90 años de Nazara. Amén, amén. O sea que Dios te pone en el vientre de tu madre en un tiempo donde la gente entiende que no puede ser. Así, amado. Entonces cuando llega ese momento, ya después que llega tu nacimiento, que tú comienzas a crecer, ¿cómo es tu vida a partir de ahí? Lo que yo recuerdo es que a la edad de que empecé a ir al colegio, fui víctima del bullying. Y eso fue marcando mi vida y, y creaba grietas, heridas. Y realmente yo me sentía como menospreciado. Dios mío. Me sentía como apartado un poco de la sociedad. Aunque otros no lo vieran así, pero así me sentía yo. Y realmente cuando yo me sentía así, que los demás niños se burlaban de mí. Wow. Y fui creciendo y creciendo, ya que mi familia son una persona de clase media, y ellos siempre se preocupaban por mí. Yo soy el menor de mi familia, el más pequeño de la casa. Y Dios, desde la niñez, fue trabajando conmigo. Y es algo tan impactante que Dios me marcó. ¿A qué edad específicamente que tú recuerdes comenzó el bullying a hacerte daño? Desde que entré al colegio como a los 6 años, hermano. ¿Cómo era o sea, qué tú recuerdas de ese momento? Tal vez, y cuando tú te sentías mal, cuáles eran los pensamientos que tú hacías. Te lo pregunto porque tal vez muchas personas que tienen hijos, ¿verdad? Y estos niños pueden tener una conducta y ellos no identifican lo que esté pasando con ellos. Sí, realmente mi conducta era estar como un poco apartado. Y, y fui creciendo con eso cuando vi que el problema era grande en mi vida. Mi familia, primero, mis padres eran primero testigos de Jehová y te estaban buscando la verdad, pero llegaron al Evangelio, a ser cristianos, Gloria a Dios. para la gloria y honra de Dios. Cuando ellos llegan al Evangelio, ellos me empiezan a introducir qué es el Evangelio, y voy creciendo en un lugar de padre cristiano. Ellos me van introduciendo qué es la palabra. Desde pequeño me llevaban a la iglesia. Y eso, yo veía que eso, cada vez que me acercaba a la iglesia, me sentía mejor, me sentía que tenía valor realmente. Y esto es para mí, fue creciendo esa hambre desde pequeño de buscar y ser diferente. Gloria a Dios. Y lo que me impactaba tanto era que los demás jóvenes, a pesar de como yo era, se burlaban de mí, era por la condición de que yo no tenía un buen parecer. Wow. Y eso en mí causaba, en mi cuarto yo entraba y me sentía triste, lloraba.
Y eso fue causando algo tan grande en mí, que el enemigo quería utilizar eso para yo hacerle daño a ellos. Dios mío, ¿cuáles pensamientos venían de ti hacia tus amigos? Que cuando estuviera grande, eh, darle golpe y un sinnúmero de cosas, pero Dios fue cambiando ese pensamiento en producir y acercarme más a la presencia de Dios. O sea, podemos decir que hay personas que hoy en día tal vez son sicarios en la calle porque posiblemente tuvieron bullying y el enemigo puso un espíritu de venganza en ellos. O Exactamente, sea, niños que en su infancia fueron maltratados psicológicamente y ellos van creciendo con eso ahí, el enemigo diciéndole cuando tú crezcas, tú te vas a vengar, tú le vas a dar un tiro, tú le vas a dar una puñalada y luego cuando ya ellos están grandes, ejecutan eso. sí, realmente sí. La venganza es algo que el enemigo, con estos tipos de personas, como lo fui yo, que fueron parte del bullying, el enemigo va tratando de poner esa cizaña, esa venganza dentro de su corazón y poniendo a raíz de amargura, donde cuando ya están grandes, efectúan o actúan de acuerdo a esa influencia Wow. maligna. ¿Y qué te quiero decir con esto? Dios no permitió eso conmigo. Fue tan diferente que cuando yo tenía esa edad iba creciendo, para olvidarme del bullying, me llamó mucho la atención, ya que mi familia jugaba, mi padre era un buen pelotero y mi hermano llegó a firmar. Okay. Y, y ahí fue, para ser alguien, yo sentía que para ser alguien yo tenía que tener una buena posición desde pequeño y tenía para ser diferente. ¿Y qué te quiero decir con esto, hermano Patricio? Que cuando eso fue trabajando en mí, yo tenía el objetivo de obtener una firma profesional para que vieran que todo ese bullying que causaron en mí, Dios mío. eh, como una venganza Sí. Entonces, de esa manera. tú entras en un complejo, entras al Sí, béisbol, o sea, como un refugio, pero también como un posicionamiento para que ellos tengan que estar por debajo de ti, algo así, ¿verdad? exactamente, ¿Qué exactamente. pasa con tu vida a partir de ahí? Eh, Mi vida a partir de ahí, cuando empecé a jugar béisbol, descubrí que tenía un buen talento humanamente y era bueno jugando. Y acontece que cuando yo veía a mi hermano, que era profesional, jugar, y eso me llamaba mucho la atención desde pequeño y quería ser grande liga para la gloria y honra de Dios. Pero Dios transformó ese propósito. Realmente Dios me dio a descubrir el propósito que era realmente. Wow. Cuando voy creciendo, eh, era diferente y era muy bueno jugando. Que tanto así, había muchos jóvenes, pero dentro de esos jóvenes yo era uno de los que marcaba más un poco la diferencia. Aleluya. Y Dios utilizó eso como un método para yo acercarme a Él. Porque a la edad que yo tenía de Julio 2, llegó a mi vida y yo veía que los demás jóvenes filmaban y yo no veía, no sabía por qué pasaba esto. Entonces, cuando tú te inclinas hacia la pelota, que tú estás entonces en tu país, en Venezuela, qué hace Dios para que tú llegues a República Dominicana? ¿Cómo se da el proceso, la transición de Venezuela a República Dominicana? Fue a través de un vecino que vivía en Venezuela, pero también era dominicano. Okay. Y él siempre me decía, Max, ven para acá, para República Dominicana, tú tienes un buen talento, aquí lo podemos aprovechar ya que se conoce como la tierra del béisbol. Y él siempre me vivía encima de mí, pero
yo no le prestaba mucha atención porque yo sabía que yo tenía un buen talento y donde tú tengas un buen talento tú puedes desarrollarlo en cualquier lugar. Y entonces llega el momento de esa transición de pasar de Venezuela para acá, es donde pasa mi Julio 2 y ahí yo hablé con él, me puse en contacto con él y pude llegar a su casa, me atendió, ya que en Venezuela estaba pasando una crisis fuerte en el 2016. ¿Qué estaba pasando en Venezuela en ese tiempo actualmente? Estaba pasando, era que una crisis económica de que no había alimento, estaba fuerte la situación. Wow. Y Dios permitió que yo llegara aquí a República Dominicana en el 2016. Cuando tú llegas aquí a República Dominicana, que tú llegas a esta tierra, tu primera vez en República Dominicana, ¿verdad? Esa transición, ya ahora hay un joven que está en una tierra, tu familia no estaba contigo, fuera su familia, prácticamente solo en este lugar, y viene con el deseo de ser pelotero, de alcanzar una firma. Con esa meta, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Qué trae esto a tu vida como cambio? Realmente trajo un cambio muy grande, de verdad, porque tú sabes que uno estaba acostumbrado siempre a estar con su familia y ya cuando Dios me saca de mi tierra y de mi parentela, yo pude experimentar un sinnúmero de cambios. En mi casa habían personas que siempre ayudaban y siempre en mi casa, en la casa de mis padres, siempre había muchas personas. Y yo era el más pequeño y siempre como yo era un prospecto, todo el mundo siempre quería estar al lado mío. Y entonces cuando llegué aquí a República Dominicana, se me hace tan difícil la adaptación Dios mío. que había veces que yo me ponía a llorar encerrado en mi habitación y no entendía, pero a través de que va pasando el tiempo, Dios me hace entender que por qué Él me trajo aquí y realmente pude conocer el propósito de Dios. ¿Cómo tú puedes darte cuenta de qué Dios quería contigo? O sea, tú vienes con una idea, tú vienes con una expectativa, tú vienes con una meta, pero de repente Dios te revela su plan verdadero. ¿Qué método usó Dios para revelarte su propósito en tu vida? El método que utilizó Dios, yo era outfield y después me pasaron a pitcher. Yo tiraba 94 millas, Wow. 92, 93 y por encima de los 90. Y estaba en una pensión y estaba en un juego y a partir de ese juego se me lesiona el brazo. Dios mío. Y cuando se me lesiona el brazo, ahí fue que comenzó el verdadero propósito de Dios. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó a partir de ahí? A partir de ahí empezó a suceder que en la pensión que yo estaba, como ya estaba lesionado, ya no podía tener partícipe en esa pensión porque aquellos que estaban lesionados o aquellos que estaban pasados de edad ya lo excluían. Dios mío. Entonces empecé a sentir esa exclusión en mi vida. Wow. Y había un amigo que que daba práctica, que buscaba a jóvenes. Entonces, Dios me saca de allá, de Venezuela, y yo preguntaba, ¿por qué Dios me sacó y me deja lesionarme aquí en República Dominicana, donde no tenía padre, no tenía hermano, no tenía primo, no tenía nadie, absolutamente a nadie? Dios mío. Y eso para mí fue algo tan impactante que causó en mi vida un choque, algo tan fuerte que no entendía qué era lo que Dios quería hacer conmigo. Aleluya. Y al pasar el tiempo, empezaron a pasar un sinnúmero de cosas, la cual no entendía, pero pasaban.
Cuando sucede esto, ¿verdad? Porque sabemos que cuando un pelotero lo tiene en una pensión, en la pensión se encargan de darle sus alimentos, se Exactamente. encargan de darle todo, pero es porque ellos esperan sacar un beneficio el día de la firma de ese pelotero. Eso es así. Ahora bien, ahora tú te lesionaste, ya tú no eres útil para ellos, ya ellos no tienen ningún beneficio contigo, ya ellos no quieren seguir invirtiendo en ti. Entonces Así ahora, es. ¿qué tú tienes que hacer? ¿A dónde tú te vas? ¿Cómo tú tienes que comer? Porque tú estás solo, no tienes trabajo aquí, no tienes a nadie. ¿Cómo es tu vida a partir de ahí entonces? Realmente mi vida fue algo difícil, pero yo entendí que siempre Dios estaba ahí. Gloria a Y Dios. lo importante es que cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios siempre va a estar ahí. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles que tú pasaste? En ese paréntesis ahí, en ese tramo. En ese tramo, el momento más difícil, se me muere mi madre. Wow, Y yo estando aquí en República Dominicana. Cuando ella se muere, yo estaba en la pensión y ella le da un paro respiratorio. Dios mío. Cuando yo me entero de esa noticia, es algo como que me partió el alma. Algo tan poderoso Dios mío. aconteció allí, pero por encima de eso, Dios permitió dar, tener la fortaleza en mi vida. No pudiste ir a... Yo pude ir, siempre venía a mi mente la última vez que la vi cuando iba a venir para República Dominicana. Dios mío. Y la última vez que la volví a ver fue en un ataúd. Wow. Cuando yo llego a Venezuela y veo a mi madre que está muerta, no lo creía, Dios mío. porque ella siempre, desde pequeño, había un gran afecto hacia mí, un gran amor, y eso era como un refugio para mí. Y es tan impactante que cuando lo que tú tienes, que es parte de ti, te lo despegan. Así me sentía yo, que algo se Wow. desprendió de mí. Y sucede que cuando yo llego allá a Venezuela, ella, perdón, ella estaba muerta. Y cuando la veo en el ataúd, no sabía ni cómo reaccionar, Dios mío. no sabía ni qué decir. Wow. Yo le había prometido a ella que iba a firmar al salir de Venezuela, que iba a volver con una firma, pero eso nunca llegó. O sea que prácticamente en ese momento tus sueños se vieron frustrados, lo que tú le prometiste a ella, lo que ella esperaba de ti, ¿verdad? Pero dentro de todas esas frustraciones y dentro de todo sufrimiento había un plan divino que tú no conocías. ¿En qué momento se te revela el plan de Dios en tu vida? Es cuando vuelvo de nuevo a República Dominicana. Dios mío. ¿Qué acontece cuando tú regresas? ¿Cómo Dios te reveló lo que Él quería contigo para poder cambiarte de esa atmósfera? La manera en que Dios me reveló fue a través de un sueño. En una ocasión, yo no era cristiano y llego a la casa estaba en la casa de un amigo y allí, como yo no trabajaba, no tenía nada, yo hacía lo que tenía que hacer en la casa para dar apoyo. Y cuando yo veo que no tenía para dónde coger, Dios se me revela. Wow. Tuve un sueño de que había un hombre que resplandecía más que el sol. Dios mío. Y era como una tarde y el sol cayendo y él
resplandecía más que el sol. Dios. Y al lado de él había un león con una melena, pero su melena brillaba. Oh, gloria a Dios. Y yo me quedo mirando al cielo y parece un sueño real. Y yo veo que muchas personas se están yendo y yo me quedo. Entonces, yo me acerco a preguntarle y él no me responde. Yo le vuelvo y le pregunto. Y él me dice la razón por qué yo me había quedado. Cuando me despierto, espantado, al siguiente día o en la misma semana transcurrió esa dirección de yo ir a una iglesia. Y había un joven que vivía cerca de donde yo vivía, y la mamá de él era cristiana, y ella me invitaron a la iglesia. Cuando me invitan a la iglesia, yo al principio me han invitado, pero yo no quería, como que no quería ir. Pero después cuando me invitan, después de haber tenido la revelación, voy de inmediato. Entonces, cuando pasa esta revelación, Dios me dio el llamado, me llamó de esa manera para que me acercara a sus pies. Cuando me acerco, voy a la iglesia, me siento, yo mismo, yo mismo me convertí como en mi propia habitación. Dios mío. Tú mismo fuiste el pastor que te hiciste el llamado. Yo mismo me hice mi confesión de fe. Y cuando yo llego a la iglesia, ministro, yo digo que yo soy cristiano, no le digo a nadie que yo no era cristiano. Yo digo, no, yo soy cristiano. Wow. Mira cómo son las cosas. Cuando yo llego a la iglesia, siempre me sentaba en una silla y cada vez que hacían un culto, el poder de Dios, la mayoría de veces descendía y yo temblaba y no sabía qué hacer. Wow. Y en una ocasión había una mujer que me dice, dale libertad. Wow. Y cuando yo le di libertad, varón, no sabía cómo controlar eso que yo estaba sintiendo. Dios mío. Y cuando empiezo a ver esto, mi hermano, yo me enamoro de Dios. Wow. Porque algo que yo nunca había sentido, lo empecé a sentir. O sea, te enamoraste de esa manifestación, de ese poder. Dije, pero de que yo empecé a tener esto, yo dije, yo tengo que tener esto continuamente en mi vida. Gloria. Y cuando empecé a buscar a Dios, empezaron los levantamientos, Ay, 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 ay. empezaron los problemas, empezaron las dificultades, empezaron los ataques y empezaron un sinnúmero de cosas. Y realmente, en la casa que yo estaba, la señora le molestaba que yo llegara tarde, porque era una señora que dormía temprano. Dios mío. Entonces, cuando yo empiezo a ir a la iglesia, yo llegaba, normalmente los cultos se acaban a las 9:30, 10, entonces ella le molestaba eso. Dios mío. Entonces, yo decidí salir de aquel lugar. Yo no sabía qué hacer, no tenía trabajo, no tenía nada, no tenía familia. Ella era una señora y yo la entendía porque era una anciana. Gloria. Pero el propósito de Dios era que yo saliera de ese lugar. Para él mostrarme qué realmente tenía conmigo. Cuando yo decido, yo dije, yo me voy para la iglesia. Empecé a amanecer en la iglesia. No tenía sábana, dormía en el suelo, varón. Dios mío. Sin nada. Y empiezo a buscar de Dios, empiezo a buscar, a enamorarme del Espíritu Santo. Empiezo a enamorarme de su presencia. Y ahí Dios me fue revelando qué es lo que tenía conmigo. En una ocasión, Dios
me permite tener un sueño y yo en el sueño yo tuve que estaba, perdón, vomitando Wow. y vomitando y yo dentro de mí yo sacaba como una cuerda larga y larga y vomitaba y vomitaba y vomitaba y vomitaba. Y cuando yo me desperté del sueño, yo sentía que mi barriga estaba libre. Dios mío. Y yo pude entender que Dios me libertó él mismo. Así es. Y algo tan poderoso que a partir de ahí, en esa misma semana, subimos a un monte llamado el Monte Santo de Consuelo. Gloria a Dios. Cuando subimos al monte, estamos con unos jóvenes reunidos y de repente desciende el poder de Dios y cae lengua de fuego sobre mí. Dios. Cuando empiezo a hablar nuevas lenguas, no entendía qué estaba hablando, pero sentía poder y sentía la presencia que había sentido antes cuando estaba en el asiento. Y algo tan impactante que yo quiero como controlar esa, a decir gloria a Dios, pero salía lengua. Dios. Y eso había un fuego en mi cabeza tan fuerte que había un ministro que también pasó casi similar, el mismo proceso que yo pasé, que vino de San Cristóbal para Consuelo. Y Dios nos unió a nosotros desde que llegamos ahí. Cuando empezamos a buscar a Dios y lo buscábamos juntos, Dios fue transformándonos y fue marcando la diferencia. Alabanza. Porque el hombre que se guarda para Dios, el hombre que tiene una intimidad con Dios, Dios marca la diferencia con él. Gloria a Dios. Y cuando Dios empieza a marcar la diferencia, que nosotros llegamos de último, dice la palabra que lo último será lo primero. Y se notaba la diferencia. Y dije, wow. Y yo le decía, nosotros vivíamos en la iglesia, porque no teníamos, él tenía pasando las mismas situaciones que yo. Y como que nos apoyábamos mutuamente. Cuando estamos en la iglesia, Dios empieza a trabajar con nosotros, nos unimos y Dios empieza a usarnos. Gloria. Empezamos a conocer el poder de Dios. Aleluya. Empezamos a conocer la palabra de Dios. Y Dios nos empieza a levantar con poder en aquel lugar, donde muchas personas nos veían con menosprecio. Dios mío. Nos veían diferente. ¿Sabe que la Biblia dice que al vil y al menospreciado escogió Dios por humillar los que se creen sabios? Hay una juventud que está ahí escuchando usted, que posiblemente se ha movido de un lugar a otro con una meta, con una finalidad. Yo quiero que tú ores por esos jóvenes que están ahí, para que así como Dios te reveló su propósito, también Dios se lo pueda revelar a ellos. Muchos terminan frustrados cuando quieren lograr algo y no pueden, si no se dan cuenta que hay un plan de Dios. Yo quiero que tú ores por ellos brevemente, para que Dios les revele su propósito. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús. Gloria. Espíritu Santo, Dios de gloria, Dios de poder. En esta hora, Dios amado, Señor, mira aquellos jóvenes que pueden estar escuchando o viendo este video, Padre Celestial. Revélatele, Dios amado, en la intimidad, revela el propósito que realmente ellos tienen, que tú le has implantado, Dios amado. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Donde quiera que ellos estén, Dios eterno, aparécetele, Padre Celestial, y guíalo al lugar donde tú lo quieres a posicionar. Aleluya. Para desarrollarlo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y exhibir su gloria en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Aleluya. Este fue su segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. Dios bendiga su vida de una manera muy especial. Le invito a que pueda suscribirse y unirse como colaborador para que sea parte de la familia Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde.